Hola, hola, hola. Bueno, estoy acá por hacer un vivo improvisado, empujada. Hola, Jarijas, decime si se escucha bien. Estoy o nerviosa o con muchísima vibración. Voy a hacer este vivo impulsada por mi elevado que me pide, me pide que explique la telepatía. Cuando me dice explicar la telepatía, yo pienso, ¿en serio? Me estás jodiendo. O sea, ¿cómo querés que explique la telepatía? ¿Qué? Voy a hablar de la célula, de lo que hay. Me dice, no, 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 no. Explica tu proceso acerca de la telepatía. Ah, se escucha otra voz. Bueno, es lo mismo que le pasaba el otro día a Dan Maruk. No sé por qué pasa eso. Pero bueno, vamos a fluir con el Instagram, que aparentemente yo creo que tiene que ver con la vibración, porque el cuerpo estoy vibrando mucho. Entonces, bueno, voy a explicar mi proceso a lo largo de mi vida respecto de la telepatía. Voy a tocar solamente algunos puntos y después me voy a enfocar en cómo es ahora para mí la telepatía o la información vibracional, cómo es que llega, porque tengo muchas conversaciones con otras maestras y me preguntan y dicen yo no escucho a mi elevado, yo no sé mi nombre, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Entonces, bueno, no es algo a lo que uno acceda fácilmente, pero es algo, yo voy a tocar, voy a recorrer el camino y entonces algunas personas se pueden identificar en ciertos puntos. El momento inicial donde arranca mi telepatía es único, es irrepetible y con este seguramente no se van a sentir identificados, pero fue el punto de quiebre que hizo que yo confirme que hay algo más. De hecho, ahora estoy viendo mi lavarropas que dice 044. Para mí el 44 es un número confirmatorio de lo que estoy diciendo en este momento, por ejemplo. Entonces, bueno, lo primero que me pasó fue algo único, que es que literalmente escuché una voz. Y fue la única vez en mi vida que escuché una voz. Esto fue, yo tenía 20 y algo de años, estaba viviendo sola, estaba en un proceso muy oscuro de mi vida, estaba en un momento muy oscuro, eh, me sentía muy sola, me sentía muy angustiada y tenía sensación o podríamos decir impulsos suicidas, para decirlo de una manera más directa. No el hecho de hacerlo, pero sí una sensación de que la vida no tenía ningún sentido, porque no sentía que era de acá básicamente, y bueno, una crisis existencial muy profunda. Y bueno, yo estaba viviendo sola en un departamento muy chiquito, que mi mamá siempre me decía que yo buscaba departamentos que eran como úteros, porque eran todos chiquitos, oscuros, y yo se ve que me sentía contenida ahí. Entonces, bueno, estaba en mi departamento útero, muy chiquitito, muy oscuro, y me puse a llorar de una forma muy dramática, tirada en el piso, sola, gritándole a alguien, hablándole a Dios, no sabía a quién, y le gritaba, ¿para qué? Decime para qué estoy acá. Era como, o me decís o me mato, porque creo que se está enterando mi mejor amiga Jalijas, que está ahí, se está enterando ahora. Yo estaba así, ella estaba teniendo pibes, o sea, los dos estábamos como distintos dramas, pero bueno. Y entonces, en un momento de un llanto desconsolado, diciendo, decime para qué estoy acá, a Dios, a mi yo superior, a alguien,
escucho literal una voz, como si me hablara realmente una persona, una voz que salía como de mi pecho, como si me atravesara, o sea, no venía de afuera, no era mi mente, era una voz que salía de mi pecho. Y me dijo, yo le digo, ¿qué hago acá? Y me dice, dar amor. Así me dijo, literal, las palabras las escuché como si fuera una persona hablándome adentro mío, desde mí, pero no era yo. Inmediatamente con esas palabras, que la verdad no me dijeron nada a mí, era como, ok, tengo que dar amor, ¿qué es dar amor? Esas eran como palabras que nada, yo tenía 20 y pico de años, estaba trabajando, estaba metida en el drama de la vida, y gracias amiga, me dice que le doy amor. Bueno, yo en ese momento no sabía que a qué se refería, que ese ser me estaba diciendo dar amor. O sea, decía, bueno, dar, o sea, concentrate en dar, salir de tu ombligo y empezar a dar. Pero la sensación física que tuve fue de, me paré y me tranquilicé automáticamente, como si me hubieran dicho unas palabras mágicas. Y ahí empecé a sentir que había algo más del orden del amor, porque yo cuando era adolescente, tenía 14, 15 años, yo me dormía y me atacaban a la noche, yo sentía que me atacaban como no sabía qué, algunas fuerzas extrañas. Tenía parálisis del sueño, todo muy tortuoso, o sea, tenía como mucho del orden de lo místico, pero del lado negativo, y esta fue la primera vez que el amor me atravesó y se manifestó, y ese ser me dijo esas palabras. Entonces yo ahí entendí, bueno, que había alguien que me estaba guiando, ¿no? Esto habrá sido en el 2004, una cosa así. Entonces a partir de ahí, el primer esbozo de telepatía, yo digo, bueno, hay alguien que me está escuchando. O sea, yo pegué un grito y alguien me contestó, hay alguien escuchando. Entonces yo no tenía cero herramientas, no había hecho nada, ni media holística. Trabajaba en un trabajo común, una familia común, todo común, nada extraordinario. Entonces no tenía herramientas. Entonces un día me acuerdo que salí de mi oficina, donde me comí unos emboles atroces, iba caminando por la calle Florida y me metí en una galería. Y entonces me dije, me voy a dejar llevar, decime lo que necesito leer ahora. Por ejemplo, le dije eso porque justo pasé por una librería. Y entonces yo le dije a este ser que yo sabía que de repente estaba, le digo, guíame, yo me voy a mover y vos me vas a decir lo que necesito ahora. Entonces me empecé a mover así como sin ton ni zona dentro de la librería, hasta que me paro en un lugar y hago taca, y agarro un libro que era Tónico para el alma de Osho, eran meditaciones. Es mi primer contacto con meditaciones de algo. Bueno, ese libro en ese momento fue la puerta de entrada a otras drogas, a otros hoyos, a otras cosas. Como dije, maravilloso, dije, wow, hay otra cosa totalmente distinta que estar en mi drama mental. Entonces, yo ahí entendí que había señales, que había respuestas, porque había llegado a un libro de meditaciones que, digo, bueno, eran cada pequeño pasito que yo daba era una confirmación de que esa telepatía con alguien de otro lado, con este ser, estaba existiendo. Yo tenía que confiar en que existía esa telepatía. Ese es el paso 1. Buscar confirmaciones en los pasos que uno da. Y entonces, bueno, después de eso, bueno, me pongo a leer ese libro, a hacer meditaciones, empiezo como una búsqueda que después se orienta a
leer sin parar todos de autoayuda, todos libros de autoayuda. Bueno, claramente estaba buscando rescatarme. Bueno, iba a decir algo que se me fue. Sí, que algo que estaba, por ejemplo, yo empecé a ver como señales en todos lados. Un día iba en el colectivo volviendo de estos trabajos del horror, y honor y gratitud a esos trabajos, y estaba en el colectivo la mente no me paraba la mente, decía cómo voy a hacer, no quiero ir más a este trabajo, me siento mal, me siento, era como, estaba harta, estaba triste, estaba perdida. Y entonces me senté estaba en el colectivo así, y entonces era como un colectivo, un bus para los que hablan en otro idioma, que estaba enfrente se sentaba alguien como enfrente mío. Yo veía a alguien enfrente mío y la persona agarra y levanta y estaba leyendo un libro. Y el título del libro decía, hay una guerra y el campo de batalla es tu mente. Y yo me quedé así dura y me empecé a reír internamente y dije, gracias. Señales. No es casualidad que uno lea ese mensaje, no es casualidad que pasen cosas justo cuando uno está esperando, yo estaba batallando con mi mente, y el de adelante estaba leyendo un libro que se llamaba así. Y yo levanté la vista y lo vi. Y esto fue, todavía no estaba ni Maika, ni las holísticas, ni la nada. Bueno, me anoté cosas para no perderme. Bueno, eventualmente empiezo a trabajar en mí, todos los libros de autoayuda. Lo que yo sentía que me hacía esos libros de autoayuda era, como a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, me gusta mucho saber cosas, yo sentía que tenía que darle una inundación a esa mente de cosas, de herramientas y de cosas positivas. Porque era una mente muy atormentada. Entonces yo digo, bueno, no importa, me leía 150 millones, todos los libros de autoayuda que existían me los leí. Y yo decía, bueno, no importa si no aplico lo que dice exactamente, pero voy a estar leyendo y voy a estar viendo cosas que le den otra información a mi cabeza, que ya estaba funcionando así, como un campo de batalla de una guerra que era mía, conmigo, en mi mente nada más. Bueno, entonces empiezo a trabajar en mí. La cuestión que mi primer logro, digamos, el primer logro de empoderamiento de este ser que que venía del barro, fue dejar los trabajos de relación de dependencia. Empecé a bailar, empecé a dar clases de tango. Bueno, y ahí les cuento, ya que estoy, porque tenía en realidad que contar como toda mi historia y además la telepatía, y eso es lo que me dijo el elevado, así que les cuento todo. Bueno, entonces, cuando empiezo a bailar tango, mi nombre humano es Ariela. Tengo una primera situación, hablando con el maestro que está conmigo ahora en este momento, también viene de esa época, y él me dijo, ¿por qué no te pones un nombre distinto para el tango? Así y que ese ser que construís tenga las cualidades que vos querés construir o que vos tenés ya. Porque a mí lo que me pasaba es que, claro, estaba mi ser completamente cerrado y tímido y yo no me animaba. Y entonces me dijo, ponete como otro nombre como para empoderarte. Y bueno, maestro fabuloso, porque hoy entiendo que yo me puse un nombre, que era un nombre que me iba a poner mi mamá, Renata, que Renata significa vuelta a nacer. Fue mi primer nacimiento dentro de mi vida, que no era cristal, no era nada, no sabía de Maika, pero lo que yo sí entendía es que Ariela tenía una vibración, no lo entendía como vibración, pero lo entendía como Ariela tenía unas características
que la hacían accionar de determinado automatismo, y Renata era una construcción donde yo podía no ser esa que era cuando era Ariela. Bueno, entonces empiezo a bailar tango, igual tengo dos disociaciones, no tengo la que baila tango y tengo la otra Ariela, sigue existiendo la que baila tango. En uno de los momentos en los que estoy, en paralelo cuando largo la relación de dependencia, que es mi primer nacimiento en mi ser, en esta vida, un cambio, es como, bueno, voy a vivir de otra cosa. Voy a ser independiente, voy a ser libre. Yo lo que quería era ser libre. Y entonces, en un momento, estaba viajando, en uno de esos años, y me llega el impulso interno y la telepatía, podríamos decir, la intuición, porque hay que familiarizarse que la intuición es la verdad. La intuición es la verdad del ser. Después la mente tiene casilleros donde encaja las cosas. En la intuición es libre, la intuición no encaja, la intuición es ser. La intuición me dijo, mi ser, mi padre elevado me dijo, en 2017 más o menos, que tenía que empezar a dar clases online. Y yo, en serio, pero ¿para qué? ¿Para qué complicarnos la vida? Tenemos que dar clases de tango. No es tan sencillo pensarlo como para darlo online. En ese momento no era algo que la gente tampoco aceptara tan fácilmente. Era 2017. 2018. Pero digo, ok, sigo la intuición. La intuición me decía, hace eso, y la mente humana me decía, no pierdas el tiempo, si igual tenés tus alumnos, los ves en físico, es más fácil, esto, lo otro, no van a querer, ¿para qué? Les vas a vender una idea que no les va a servir a nadie. Y la cuestión que digo, bueno, listo, no importa, lo empiezo a hacer igual. Entonces yo vivía 3 meses en Buenos Aires y 3 meses viajaba afuera. Iba y venía. Entonces le empecé a dar clases a los que vivían en Buenos Aires, cuando estaba afuera se las daba online, y a los que cuando estaba en Buenos Aires le daba a los que estaban afuera online. Entonces se acostumbraron. Yo me acostumbré, todo fue muy natural y vino el COVID en el medio. O sea que mi intuición tuvo 2 años o un primer año de un sinsentido, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero cuando pasó la pandemia, a mí no se me movió ni un músculo, porque yo ya estaba preparada para esa situación. Todo siguió normal. Todos siguieron teniendo sus clases normalmente, como las venían teniendo, porque estaban acostumbrados mis alumnos y estaba acostumbrada yo. Así que la intuición y la guía no se entiende a veces inmediatamente. Uno tiene que confiar, por algo es esto que está sucediendo. Eso es parte también de la telepatía. Voy a seguir a ver para no olvidarme. Bueno, empiezo con holísticas, todas las holísticas que se les imaginen, biodecodificación, no sé, astrología, de todo. Hasta que llego, empieza mi transitar con los recordadores. Empiezo con Matías de Estéfano, hago todo el camino del yo soy. Ahí, haciendo el camino del yo soy, empiezo un trabajo de telepatía, se podría decir, con mi yo soy, era en ese momento, que era algo que solía hacer Matías, era hablar entre el yo y el soy. Entonces, ¿qué hacía yo? Planteaba una pregunta y empezaba a escribir sin ton ni son, así como que lo que me saliera. Entonces era una escritura como rápida, una de las formas, ¿no? Entonces ahí, después uno relee lo que escribió y aparecían respuestas que no eran del humano. Es como mi primer
encuentro con la telepatía. Después, bueno, termina periodo Matías, aparece el periodo Andrea Bernabé, información de universo, bla, bla, bla. Y siempre, nunca dejé de ver las señales que me llegaban. Era como, no sé, veía un número repetido, entonces yo decía, bueno, listo, esta es la confirmación. Entonces después todo me lo confirmaban por números. En ese momento yo creía que eran mis guías los que estaban hablando conmigo, ¿no? Yo decía mis guías, como decíamos todos. Ah, mis guías me dicen, mi yo superior, bla, bla, bla. Entonces en un momento, la última cosa holística que hago es hacer el curso de registros akáshicos. Y en el curso de registros akáshicos, fines de 2021, la tarea que me daban para terminar el primer nivel era leerme a mí misma los registros akáshicos durante 33 días. Ese trabajo de lectura de registro akáshico de 33 días era una conversación de 33 días con mi elevado. Lo entiendo ahora. Y fue fascinante, porque era como si estuviera entrenando, todo el tiempo entrenando, entrenaba, todos los días tenía que preguntar algo, todos los días me contestaba algo con más o menos claridad, pero era como un entrenamiento fuertísimo, y eso es lo que más me abrió. Y en ese momento yo le pregunté, una de las preguntas era si mi misión era esa, tenía que leer registros akáshicos. Y me decían, no, estás entrenando. Y yo decía, ¿entrenando? ¿Para qué? ¿Qué estoy entrenando con estas lecturas? Después, bueno, le empecé a leer a gente, me di cuenta que me brotaba como información. Y bueno, entonces, no sé si parar acá y, bueno, no, paro acá, porque acá empieza lo que es información brotando. No importa si le llamémosle como querramos, registro akáshico, lo que sea, siempre es la célula que está brotando información. Lo primero que yo sentía en ese momento es que la información que aparecía era información que no podía ser procesada por la mente. Es decir, mi mente no intervenía en lo que llegaba. Yo empecé a hacer como las lecturas de registro akáshicos sin la persona, porque me bloqueaba. Entonces yo decía, no, yo les voy a grabar, yo les grabo por audio, yo les voy a decir lo que me llega. Entonces yo empezaba a hablar y la verdad me sorprendió un montón la información que aparecía, porque era información que mi mente no estaba procesando. Pero acá hay algo en lo que me quiero detener, y es que es súper importante. Yo en ese momento en paralelo estaba escuchando toda la información de Matías de Stefano, toda la información de Andrea Bernabé, que era toda información nueva, del origen, del universo. La información actualizada, o sea, la información de elevado, la información de universo, no puede ser transmitida por el humano si no tiene incorporado un lenguaje previo. Entonces, hay un montón de cosas que llegan que quizás tu mente puede decodificar como una imagen o como una frase, una palabra, pero si uno no tiene el lenguaje para transmitirlo, es como no sé, me están hablando en chino, mi elevado me está hablando en chino, y yo no sé ni una palabra. Ni hao, digo, ¿no? Hola, ni hao. Entonces yo capto ni hao. Entonces le digo a la persona, bueno, le leo el registro y me dijo ni hao. Me dijo eso, nada más.
Porque el humano, no tiene el lenguaje para traducir la información que llega, primero. Entonces yo notaba que a medida que yo incorporaba información de universo, de otros seres, de recordadores, etc., a medida que se me abría la información nueva, que yo no tenía acceso, yo tenía más elementos para interpretar verbalmente la información que me llegaba. Porque, por ejemplo, si una persona está solamente no sé, está con la información de los ángeles, arcángeles, sabe hasta ahí, no sabe nada ni de extraterrestres, ni de pleyadianos, ni de nada de eso. Entonces la información, el que te lee el registro en ese es como si estuviera sintonizado a la radio de los ángeles, arcángeles y qué sé yo, entonces te va a bajar traducido al lenguaje que conoce. Si yo estoy con la información de extraterrestres, esto, lo otro, te voy a traducir en el lenguaje que yo conozco. Por eso es tan importante tener la información ahora completa del origen, la completa de Maika, porque eso da claridad, no porque yo vaya a repetir lo que me dice Maika, sino que cuando me llega el paquete de información vibracional de mi elevado, tiene un correlato con algo que ya fue manifestado en mí, ya fue abierto en mí. Es como que yo siempre lo comparo como un dispositivo de Bluetooth. Está Maika, vibra, están mis células, vibra, y empiezan a vibrar a la par. Tiki, 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 se va abriendo. Esta información, una vez que se abre, encaja con la que estaba acá, lista para salir. Encaja. Como encaja, esa información ya está en mí para ser entregada. Toda la información que está en mis células está para ser entregada, pero primero tuvo que haber una apertura, como si fuera del canal principal. En este caso, la información de la Tierra y de todo lo que implica del nacimiento de la Tierra, la tiene el planeta, la tiene Maika. Entonces, por lo tanto, lo tiene su hija, Sara, Alaika. Si ella no abriera la conciencia si ella no encajara con su propia vibración, no podría vibrar para que los otros resuenen con eso, como un Bluetooth. Va, y vamos. Por eso cada uno tiene que vibrar su información primero. Todos tenemos, ella nos sirve para sacar la nuestra, Dan Baruch tiene la propia, la suya, entonces uno va encajando, por resonancia se te despierta, se te abre tu canal, entonces vos ya podés usar esa información como lenguaje para transmitirlo. No sé si se entiende todo esto que estoy diciendo porque es muy difícil de explicarlo. Entonces, ahora voy a ir a la información que me llegó hoy. Por ejemplo, lo que me pasó es que yo estaba pensando, ayer, estaba recordando este momento cuando estaba con mi elevado, estaba pensando en esto que me había dicho de practicar. Gracias, maestro. Que era una práctica. Yo digo, es una práctica. De hecho, en un momento, antes de Maika, me llegó como que si yo tenía que practicar tanto porque la información que me iba a llegar era de una precisión y de un lenguaje desconocido, como si tuviera que bajar algo de, no sé, física cuántica. Y entonces era algo difícil Entonces yo tenía que tener mucha claridad, tenía que tener una telepatía perfecta. Eso era lo que me decía en ese momento mi elevado, hace un par de años, sin información de Maika.
Entonces ayer yo me puse a pensar en eso. Digo, claro, no, sí, voy a tener que, dije, voy a tener que traer información del universo, pero ¿cómo hago para traer información del universo? Y entonces me empiezan a aparecer me empieza a aparecer Orión por todos lados, Orión. Y yo digo, ¿qué pasa con Orión? Entonces yo pensaba, yo siempre creí que mi origen era arturiano. Eso era lo que sabía en ese momento, ¿no? Entonces yo digo, y capaz que soy oriana. ¿Y qué hago? Pensaba yo. Y yo sabía que le tenía que preguntar y que me iba a responder. Pero ahí me di cuenta que tenía miedo de preguntarle. Que tenía miedo porque sabía que me iba a contestar. Y que siempre tengo miedo de preguntarle. Porque sé que me va a contestar. El miedo de lo humana, de que me conteste y tener que estar haciendo este vivo. Entonces, me voy a tomar un mate como si fuera un whisky porque... ¿no? Bueno, efectivamente, acepté mi miedo y dije, ok, sé que me vas a responder. Y aceptando que podría decirme que era Oriana, era otra cosa. Entonces le pregunto, le digo, ¿me estás mostrando a Orión porque soy Oriana? ¿Soy Oriana? No, me llega con claridad. Ahora voy a detenerme en esta parte de la telepatía, porque su no, yo pensaba, cuando me llegó, después se me vino todas las veces que alguien me pregunta cómo sabes, y de hecho se lo expliqué a una maestra por escrito después del posteo, cuando uno respira y se concentra en el pecho. Lo más fácil para alguien que no está acostumbrado a que le llegue información como una oración completa, podríamos decir, es preguntar por sí o por no en principio. Y ya que estamos, voy a dar un ejercicio que pueden hacer para captar esto más fácil, para que el humano lo capte, porque nosotros lo sabemos, pero el humano, por ejemplo, piensen en algo que no quieren hacer. Respiren primero, vayan a su pecho y piensen en algo que no quieren hacer. Voy a poner un ejemplo. Quiero ir a trabajar en relación de dependencia en una oficina 8 horas por día. Lo siento en mi pecho. ¿Cómo se siente el pecho? ¿Se siente distendido o entró como en una contracción? ¿Se cerró o se abrió, se relajó? En mi caso, pensé en eso y mi pecho hizo este movimiento, tac, y se encapsuló, vamos a llamarle así para decirlo fácil. Entonces eso es un cierre es una no expansión, ¿verdad? Ahora pensemos algo que tengamos ganas de hacer ya. Tomarme un avión, ir a Brasil, a una playa, a chuparme una nana en la playa. Sientan el pecho. ¿Qué pasó con el pecho? Yo siento que hizo esto. Es como si una sensación como orgásmica, como microorgásmica si quieren. Se relajó, se abrió. En el ejemplo 1 hubo una contracción, un cierre. En el ejemplo 2 es una apertura. Esto es la vibración que siente el cuerpo. El cierre es una negación. La apertura es una expansión y la expansión es un sí. Es un sí. La negación es un no. Entonces, yo digo,
soy de Orión, contracción. No, no estoy escuchando a mi elevado que me dice no estoy escuchando la palabra de mi elevado, porque mi elevado no habla palabras. Salvo como cuando me tuvo que salvar del suicidio. Ahí habló, o hablaron mis células, las hizo hablar, pero no expresa como expresa el humano. El elevado tiene una vibración. El humano es el que traduce esa vibración en palabras, como en este caso lo más sencillo es que te llegue algo y sentir que tu cuerpo se contrae. Eso es una negación, es nada, no queremos que alguien nos toque, nos abrace, nos contraemos. Queremos que nos toquen, nos abrimos. La CAI, yo lo siento de la misma forma y es clarísimo. Sí, esa, es como, por lo menos como me dijo que lo explique como yo lo siento, ¿no? Entonces, lo que sentí es, ¿sos de Orión? No, pero no me dijo no querida, no sos de Orión, sos de tal y tal. No me dio un discurso, la vibración fue contractiva, si es que existe la palabra. Se contrajo. Me contraje es no, fin. Entonces, bueno, con algo que se puede practicar es empezando a entender cuando el cuerpo está diciendo que no y cuando el cuerpo está diciendo que sí. Entonces, con respecto a esto de tener lenguaje para poder traducir, como me está hablando en chino, yo necesito saber chino. Cuanto más chino yo sepa, más claro va a ser que la traducción que yo le puedo dar. Entonces ahora, por ejemplo, yo creo que hay muchísima más claridad de lo que es la célula, el origen, la ancestralidad y bla, 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 porque esa información ya fue aperturada con la persona que tenía la claridad absoluta. Bueno, entonces le digo, bueno, ¿para qué me estás mostrando Orión si yo no soy, no tengo ADN oriano? Y entonces ahí me explica, porque tenía que ver con esto de que yo todavía no podía hacer telepatía completa con él. Entonces me dijo que Orión era como un ojo, es lo que escribí en el posteo, pero lo repito acá. Me dijo, Orión es como un ojo. Me mostraba así. El ojo, este ojo que abre hacia afuera, hacia el universo, o sea, de la Vía Láctea para afuera, para lo que llamamos nosotros universo, es el más allá de acá. Y también Orión abre como para adentro, que sería Vía Láctea completa. Hasta ahora tenemos la información del origen de Maika, del planeta, de este ambiente en el que estamos. Tenemos la claridad del proceso que solo lo puede ver el ser que está afuera, que nos está iluminando, que es Dan Antron, que nos muestra que nos hace ver quitar nuestros velos de nuestro propio transitar por el planeta. Y me dijo que lo que viene después es que estos orianos que están acá, los que están acá con nosotros, nuestros hermanos orianos en tierra, o sea, los que tienen ADN oriano, ellos tienen que abrir el ojo este. Entonces, ahora me está llegando más. Esta apertura es primero hacia adentro, o sea, de lo que es realmente la Vía Láctea, o sea, de la explicación de todo el interior de lo que es la Vía Láctea, así me llega. Ellos tienen que dar esa nueva información, y esa nueva información es el punto de inicio para la apertura del ojo que va al universo. Entonces, lo que me llega es como que primero esa información es como si fuera el gran telón que se cae, porque es
como si nos fueran a contar qué hay tras bambalinas. Ese es el gran telón. ¿Qué hay afuera de este ambiente que no estamos viendo, que creemos que es de una determinada manera? Entonces, los orianos, cuando no tengan cuando hayan trabajado todo su inconsciente y puedan ser claridad total, quizás ya lo son, no lo sé, ellos son los que empiezan y van a dar toda la información del origen de la Vía Láctea y de su transitar. Esa información va a ser la misma situación de la vibración. Van a abrirla como humanos, van a empezar a vibrar, nos va por resonancia, nos va a vibrar nuestras propias células y eso nos va a aperturar como el siguiente nivel para conectar con esa apertura del ojo, cuando se abra ese segundo ojo, ese ojo hacia el universo. Entonces ahí vamos a tener acceso directo a la información del universo. Es como si fuera que estamos en primaria, estamos en primaria, Maika, secundaria, Dan Maruk. O sea, no podemos pasar de primaria a saber el universo, porque no lo entenderíamos, porque no podemos pasar, no sé, álgebra lineal a un niño de primer grado. No lo entendería. Le falta vocabulario, le falta información, le falta transitar. Entonces, Maika es primaria, Dan Maruk secundaria, digámoslo así. Oriano Llaves, sí. Después vienen los orianos, universidad, y papá y mamá nos reciben con el diploma. No, bueno, ya ahí viene la información del resto de los otros que no tienen ADN oriano, que son los que están más allá, más allá. Bueno, esa es la información, cómo me llegó a mí. Entonces lo que me estaba diciendo mi elevado, me estaba contestando a mí me contestaba bueno, en realidad, hasta que no se abra ese telón, yo no te puedo dar la información del universo que te corresponde aperturar, porque todavía te falta como transitar el siguiente nivel. No tengo la información que me llegue, va a ser, por supuesto tengo la telepatía, me está diciendo claramente, me está diciendo esto de los orianos, pero me está diciendo algo que yo puedo comprender, no algo que está fuera de mi campo. O sea, está con toda su paciencia esperando que pase todo lo que tenga que pasar y para poder, bueno, abrir la información que no sé cuál es. No sé cuál es. Pero bueno, entonces, eso es, terminé en lo que pasó hoy. Entonces, como resumen de telepatía, empezando de lo menos a lo más, yo lo que le podría decir a alguien que siente que no tiene nada ni idea de ninguna telepatía. Mi amiga Halihas, que está ahí, por ejemplo, no tiene idea de telepatía, nunca tuvo telepatía. El primer paso para mí, mi experiencia, mi transitar, es la autoobservación. Ni siquiera autoconciencia. El primero es autoobservación de las acciones de uno. Ni de los sentimientos, de las acciones. Yo lo que siempre digo es, me levanto a la mañana y como un zombie voy a poner el agua para tomarme un mate. Me estoy salteando el observarme. Si mi cuerpo necesita agua, por ejemplo, ahora me iba a tomar un mate. Mi cuerpo necesita agua en este momento. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajaba en las oficinas, que la pasaba re mal, una de las cosas que me enseñó este maestro
con el que comparto actualmente, es no salgas corriendo. Si querés, levantate un cachito antes, pero hacé tu mañana, me decía, ¿no? Y hacer tu mañana es algo hiper profundo. Sería parar la pelota, no parar el automatismo y observarme. Quizás me tomo el mate igual primero, porque estoy caprichosa y yo quiero el mate. De hecho, yo, a esta altura, con la canalización y todo, no sé si quiero averiguar si no me quería tomar este mate. Me lo quiero tomar igual. Tengo un apego afectivo con el mate y lo entiendo y me soy honesta. Pero no digo, yo elijo tomar el mate. No, el mate me elige a mí. Yo no elijo nada con el mate. Lo tomo porque no quiero averiguar ni siquiera si me sigue gustando. Porque no estoy preparada para esa respuesta. Pero entonces, primero preguntarse, ¿qué quiero? O sea, a ver, observar. Y por ahí el cuerpo está pidiendo agua desesperadamente. Entonces, ¿cómo uno va a tener telepatía y canalizar y escuchar al elevado si uno no puede escuchar? El primer paso es escuchar el propio cuerpo. El cuerpo. Queremos ir al baño y no vamos. No sé, lo que sea. Cualquier acción física que uno emprende, uno no toma conciencia de lo que está haciendo. Eso lo hice yo en ese momento porque empecé a hacer ayurveda, empecé a hacer yoga. Entonces, el ayurveda te lleva a una autoconciencia. Después lo dejé, pero a lo que tomo es observar si estoy comiendo algo y me cayó mal. ¿Por qué sigo comiendo? Si ya estoy hinchada, ya me siento mal. ¿Por qué? Entonces el primer paso es la autoobservación de las acciones del automatismo. Las que pueda, las que me dé cuenta, porque al final nos vamos a dar cuenta que hay millones de automatismos. Pero es como la primera capa de la cebolla. Después, ahí sí, autoobservación de las emociones. Pero algo fácil como quiero ir a este lugar y ¿qué siento internamente? No. Observarlo, vas igual, no importa. Ese es empezar a transitar la verdad, porque a veces entiendo que hay gente que no le cuesta entender o decir cómo sería ser verdad. Porque a mí me ha pasado que me decían, hacé lo que quieras, sé libre. Yo no sabía qué hacer con eso. Y entonces, ¿qué es primero? Bueno, primero, limpiar el terreno de lo que no querés. No quiero. No me gusta. Bueno, ay no, estoy haciendo esto otra vez, no quiero. Como esto y tomar conciencia. Siempre que como esto, me siento mal. Lo sigo comiendo. Siempre que voy a la casa de esta persona, vuelvo con un nudo en el estómago. Lo sigo haciendo. Por lo menos tomar nota de lo que te va alejando o lo que te va haciendo sentir mal, ni siquiera lo que te hace sentir bien, porque a veces estamos tan sufrientes que lo que te hace sentir bien está todo completamente anulado. Entonces primero porque está aplastado por lo que te hace sentir mal, porque uno, como siempre se siente tan mal, el no sentirse horrible ya parece que uno se siente bien, que uno está gozando, y no, uno solo se está sintiendo, dejó de sentirse recontra mal, nada más. O sea, entonces hay que empezar a dejar de sentirse mal. De a poco, de a poco, de a poco, de a poco. En esa práctica de la escucha, del sí, el no interno de uno, por ejemplo, de quiero ir, no quiero ir, uno puede empezar a preguntarle a este ser que nos guía por sí o por no. Esto o esto. Esperar una respuesta que uno pueda procesar. Un sí o un no. O sea, una contracción o una expansión. Lo primero. Y después,
no dejar pasar las confirmaciones y las señales que nos van dando. Por ejemplo, Jalijas. No sé, me quiero mudar realmente. ¿Y qué te pasa internamente cuando decís esa palabra? ¿Te expandís? No. Te expandís, imaginemos que te expandís o no, te sorprendés y decís, hay algo que me retiene todavía acá. En tu pecho te lo dice, la célula te está diciendo quédate o andate, no lo decide tu cabeza. Entonces, ¿querés o no querés? Realmente. Y si te contrajiste, pedile a tu célula que te muestre qué es lo que te contrae. O si te expandís, pedile que te muestre cuál es el camino para acceder, para transitar eso que tenés que mudar, qué es lo que te lo está impidiendo que te muestre. Entonces después cuando nos muestran, como cuando me decía en el libro que me aparecía el título, que el campo de batalla era mi mente, que había una guerra, el campo de batalla es tu mente, yo noto que eso es una señal, Jalijas, me decís, no lo sé. Respirá en tu pecho, primero, y pregúntate si te tenés que mudar. Y fíjate. Pero primero es lo que decía yo, que es lo más fácil, es practicar con cosas que ya sabemos que nos gustan o no nos gustan, que nos dan un sí o nos dan un no. Quiero ir a una playa de Brasil y el pecho se me expandió. Entonces si no, el pecho medio está contraído, estoy medio para adentro, si es no. Entonces después, cuando yo tengo que preguntar otra cosa, que a veces uno no está preparado para la respuesta, porque uno está como en la mente, uno está como en capricho, que la mente que quiere que las cosas sean de una determinada manera. Como conté al principio, que a mí me daba miedo la respuesta de mi elevado, básicamente. Yo sé que me va a responder, entonces a veces uno no quiere escuchar la respuesta, porque cuando uno escucha la respuesta tiene que ser valentía para afrontar lo que tiene que afrontar. Bueno, entonces, no sé si dije todo, si conté bien toda la historia de la telepatía mía, creo que sí. A ver, ¿qué dice? Jalijas dice, cuando me dijiste Mendoza sentí claramente cómo me expandí, con la mudanza no me pasa igual. Es contracción, es que algo te está frenando, vos no estás preparada para ejercer eso, quizás sea una cuestión celular que vos tenés que transitar ahí. La célula es la que siempre decimos que la célula es la que nos lleva, la célula es la que decide tener hijos, la que decide... Bueno, la célula te está diciendo una cosa y la cabeza te está diciendo otra. La cabeza se quiere mudar, la célula no. Andate, observalo, fíjate. También una maestra me dijo hoy que ella vibraba mucho con Orión, pero que siempre le habían dicho que ella era pleyadiana o pleyadiana. Esto me parece muy importante porque no podemos ser seres como autónomos si seguimos esperando la confirmación en el exterior, la confirmación externa. Yo lo que le decía es que todos los seres cuando dan una información, que es lo que yo decía antes de la información viene en chino, si yo no sé chino, yo voy a traducir como lo que pueda de esa información. Entonces, a veces, si la persona te dice una información, pero dentro del lenguaje que posee, y por ahí no tiene otro lenguaje. Yo, no sé, me preguntaban, ¿de dónde soy? Y si yo no conocía el nombre, si el humano no conocía el nombre del origen de lo que sea, era un nombre raro,
Y una vez me preguntaron mi nombre y yo digo, me empieza con una letra así, asá, pero no me venía con claridad. Entonces nada es más verdadero que lo que sale de uno en la propia célula. Entonces yo diría que es lo que estoy haciendo yo hasta conmigo misma, porque en otro momento yo sentía que era arturiana, de origen arturiano, y hoy cuando hablé con mi elevado y hablamos de Orión, digamos, le dije que de dónde era mi ADN y me dijo los azules de Andrómeda. Y antes me había llegado otra información, pero somos más evolutivos que antes, hay que confiar en la información que llega ahora, que se va a ir expandiendo, que seguramente no quede en eso. Así como se van expandiendo los nombres, se van expandiendo todas las informaciones que nos van llegando. Probablemente me quiera decir más que eso, probablemente me quiera explicar qué significa eso en términos universales, pero yo todavía no estoy preparada para que eso brote en mí porque no tengo el lenguaje. Hasta que no se haga la apertura siguiente, hasta que no se den los pasos que se tienen que dar. Por eso ahora toca transitar el humano y bueno, ir practicando la telepatía, pero sin la urgencia de estar bajando información de universo, porque todavía no la puede procesar ni en el propio ser. Yo no puedo procesar la información todavía que me mande mi elevado porque no tengo el lenguaje, me falta un escalón. Bueno, así que creo que eso es todo. Gracias por estar ahí. Si me olvido algo o me quieren decir algo, preguntar. Y si no, bueno, lo cierro acá. Pero bueno, ya está. Yo me estaba acumulando mucho. No suelo expandir lo que me llega, no suelo sacar lo que me llega. Y entonces, por supuesto, después el biológico y todo colapsa. Y bueno, y hoy sentí con mucha claridad que tenía que hablar de todo esto, que tenía que dejarlo en mi bitácora para mí y lo de la telepatía para todos, porque es algo que veo que se repite y que nada, que está bueno que nos empoderemos, digamos, ¿no? Que empecemos a creer en nosotros mismos. Entiendan que para mí no es fácil poner una información, decir que Orión esto, lo otro. Yo no tengo, el humano no tiene el chequeo de esta información. Pero a mí me llega y lo digo, porque me llega así, porque ya se expandirá, porque quizás tenga fallas, quizás lo expanda algún oriano, pero yo lo suelto. Así que bueno, Lucía y Kilak, gracias, muchas gracias Harijas. Bueno, los dejo, gracias por estar, hasta pronto.